escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El desarrollo industrial sostenible es crucial para garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Promueve la eficiencia en el uso de los recursos, la adopción de energías renovables y la minimización de residuos y emisiones contaminantes. Además, fomenta la innovación tecnológica y la creación de empleo verde. El enfoque sostenible en la industria es fundamental para preservar los recursos naturales y promover un futuro próspero y saludable para las generaciones venideras. Y de todo esto hablaremos con Javier Hidalgo. Él es el director de desarrollo de Inerco. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Encantada de saludarte, Javier. Cuéntanos para empezar y para que nuestros oyentes se sitúen, cuéntanos qué es Inerco. Bueno, Inerco es una multinacional que tiene ya casi 40 años de experiencia, que se fundó en 1984 y que trabaja fundamentalmente para dar soluciones en ese aspecto que tú acabas de comentar, ya desde el inicio, a nivel de sostenibilidad ambiental y energética. Y eso lo hacemos apoyándonos fundamentalmente en tres grandes pilares. Uno, la consultoría, otro, lo que es la ingeniería, y otro que es fundamental, que es la propia tecnología. ¿En qué sectores tenéis más presencia o sois completamente transversales? La verdad es que nosotros trabajamos prácticamente a nivel de todos los sectores industriales. Derivado de que ya llevamos tiempo, como te decía anteriormente, trabajando para el sector industrial, pues trabajamos con el sector oil and gas, trabajamos con generación de energía eléctrica, con química, con petroquímica, cemento, pasta de papel, infraestructuras, minería. Tenemos la suerte de que somos, iba a decir viejos, tenemos ya mucha experiencia. Eso queda mejor. Sí. Y además que, por así decirlo, hemos tenido la suerte de trabajar con sectores muy potentes y que nos han permitido realimentar y aprovechar los conocimientos de una forma, como tú decías, bastante transversal. ¿Y cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? Porque entiendo que por lo que me estabas contando ahora podemos hablar de gran empresa, pero también trabajáis con empresas un poco más pequeñas, con pymes. Cuéntanos un poco. Sí, hay una parte importante del trabajo con grandes empresas, pero hay otra parte de nuestro trabajo que está enfocado a instalaciones más pequeñas. Normalmente el perfil es de una empresa productora de algún tipo de servicio, incluso también la propia administración, que requiere de soluciones que tienen siempre una variable técnica y una variable, como tú apuntabas inicialmente, de sostenibilidad ambiental. Nosotros, de alguna forma, desde ya de nuestros orígenes, tratamos de adelantarnos a todo lo que eran requerimientos y mejoras ambientales que había que ir implementando, con lo cual esas mejoras pues, se han aplicado tanto a grandes complejos industriales como a instalaciones mucho más pequeñas. Por ejemplo, pues podría ponerte casos de gestión de residuos, de fábricas que trabajan con cartón, de instalaciones de reciclado, tratamiento de aguas. Entonces, el abanico, por así decirlo, es muy amplio, aunque la constante es efectivamente una necesidad de asesoramiento técnico y ambiental importante. Nos decías, ¿no?, que vosotros, bueno, la empresa tiene una experiencia ya de 40 años, pero haznos un poquito de historia. Cuéntanos un poco cuándo se crea la empresa y cómo va evolucionando, cómo ha sido su evolución al llegar a día de hoy. Sí, nuestra evolución ha sido muy parecida a otras grandes empresas a nivel nacional e internacional. Nosotros nacimos como una spin-off de la Universidad de Ingenieros de Sevilla, creada por dos catedráticos de la propia universidad, Luis Salvador y Vicente Cortés, que en ese momento querían dar soluciones a los requerimientos ambientales que se estaban demandando fundamentalmente
en industrias muy centradas en los polos industriales de Palos de la Frontera en Huelva Ujú. o de la Bahía de Algeciras. A partir de ahí fuimos desarrollando esa variable ambiental, pues desde el punto de vista de soluciones ambientales, desde el punto de vista de mediciones, por ejemplo, en chimenea, seguridad industrial, seguridad laboral, ingeniería. Nos permitió crecer, por así decirlo, tanto en distintos tipos de actividades como también en territorios. Ujú. Seguimos trabajando para lo que era el polo de Tarragona, nos implantamos también en Madrid, trabajamos a nivel nacional y llegó un momento en donde, por así decirlo, las capacidades de la empresa permitían el dar un salto internacional. Ujú. Entonces, por fijar una fecha, nuestro Sí. plan estratégico del año 2000 se planteó el no centrar nuestra actividad solamente fundamentalmente a España, sino expandirnos fuera de España. Con lo cual, ese salto internacional lo hemos hecho Ujú. y tenemos sedes ya en 10 países y hemos trabajado en más de 70. Ujú. Y, Javier, ¿cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que hay en mercado? Bueno, yo te apuntaría, Monse, dos cuestiones principales. Una es una visión integral. Es decir, Ujú. derivado de esa experiencia y de haber trabajado para muchas actividades distintas y en muchos servicios diferentes, por así decirlo, nosotros podemos acompañar a esas actividades desde la definición de una idea, el desarrollo, la autorización y después lo que es la construcción e incluso la modificación de esas actividades, que como tú bien decías inicialmente, a día de hoy está muy en boga por Ujú. fundamentalmente todo lo que son requerimientos ambientales o de Sí. financiación sostenible. Con lo cual, esa visión integral yo te diría de que es una de nuestras características principales. Hay otras dos. Uno es el propio carácter de la innovación dentro de nuestra estructura. Para nosotros la innovación es un leitmotiv desde que surgió Inerco. Sin esa vocación, por así decirlo, no hubiéramos llegado a cumplir casi 40 Ujú. años y además es fundamental cuando trabajas con sectores económicos e industriales, donde el grado de desarrollo de la propia normativa e incluso de los propios procesos es alto. Ujú. Y al final, bueno, eso tiene que ser algo que forme parte de nuestro propio corazón. Todo eso lo hemos conseguido con un tercer lazo, que Ujú. te diría, que es que desde el principio hemos potenciado el talento. Es Ujú. decir, realmente nuestro acto distintivo lo forman nuestros empleados y la experiencia que tienen. Somos una empresa en la que hemos tenido muy poca rotación, por así decirlo, y eso nos ha permitido además eh, tener compañeros con una experiencia y una formación técnica muy elevada. Ujú. Eh, y que además hemos podido complementar con experiencias no solamente en España, sino con la de compañeros en otros países, que en muchos aspectos ha sido fundamental y además muy complementaria. Ujú. Entonces, esas son un poco las tres variables en las que yo creo nos encontramos cómodos y nos movemos habitualmente. Ujú. Javier, como tú bien nos comentabas, Inerco posee una vocación, ¿no?, por la innovación desde sus inicios, tú lo apuntabas Ujú. antes. ¿En qué proyectos innovadores estés trabajando en la actualidad? Cuéntanos algo. Puf, esa pregunta es interesante y difícil de contestar sin dejarme ninguno. Yo te diría que realmente en todas las divisiones hay desarrollos muy punteros que además son, por así decirlo, los que nos permiten situarnos Ujú. en una posición importante e interesante desde el punto de vista de nuestros clientes. Por ejemplo, a nivel de la división de medio ambiente, se están desarrollando modelos predictivos para lo Ujú. que es anticiparse a las emisiones de contaminantes, a los aspectos meteorológicos. Desde la División de Seguridad Industrial, muy recientemente estamos trabajando con imágenes satelitales para detectar vertidos en áreas abiertas de mar que de otra manera serían muy difíciles de detectar, provocados por buques o por cualquier operación anormal en una instalación.
Nuestros compañeros de seguridad laboral utilizan entornos virtuales para adelantarse a posibles daños que un trabajador pueda sufrir como consecuencia, bueno, de los procesos y de su entorno. Desde ingeniería se trabajan más que con entornos virtuales, con nubes de puntos. Es decir, ya no necesitamos imaginarnos o dibujar cómo quedarían las modificaciones de un proyecto, de una actividad. Somos capaces de, sobre la actividad existente y los vídeos y las fotos, recrear cómo quedará. La parte tecnológica es potentísima, es decir, se está trabajando en proyectos europeos y en desarrollos propios en temas de generación de hidrógeno renovable, captura de CO2, biogás, almacenamiento de baterías. Al final, no, por así decirlo, no tenemos una sola parte que no tenga, por así decirlo, esa punta de lanza, porque además hoy en día la velocidad de cambio de los sectores económicos e industriales es muy alta y es fundamental mantener la innovación a plena potencia. Un poco al hilo de lo que nos estás contando y lo que comentabas antes como uno de vuestro valor añadido, que sería el talento. Estando en proyectos tan innovadores y en todas las áreas, ¿no?, que manejáis en la empresa, entiendo que todo vuestro personal debe estar en continua formación, porque todo lo que me has hablado, las nuevas tecnologías que incorporáis, etcétera, es que avanzan además a una velocidad enorme. Entiendo que todo vuestro personal, ingenieros y todas las personas que están trabajando en INERCO deben estar en continua formación, ¿no? Sí, no nos queda otra. Como tú bien dices, es la única forma que tenemos de seguir haciendo nuestro trabajo bien. Tenemos un programa, yo diría que muy potente, de formación interna. También es verdad que tenemos una ventaja. Cada una de las áreas, por así decirlo, va dando formación al resto de equipos o de divisiones de INERCO, de forma que no solamente cada uno de ellos conozca muy bien el desarrollo de sus trabajos, sino que además tenga una visión, como te decía antes, integral del desarrollo del resto de áreas. Porque hoy en día hay, por así decirlo, muchas variables más allá de la propia especialización de un responsable de proyecto que dependen de servicios auxiliares, de proyectos, de otras instalaciones, de interrelación con otros parámetros, en donde el adelantarse a posibles efectos es fundamental. Entonces, efectivamente, la innovación para nosotros es algo muy necesario. Javier, cuando un cliente contacta con vosotros, ¿cuál es el proceso que seguís hasta la implementación de una de vuestras soluciones? Entiendo, por lo que nos has contado, que existe todo un acompañamiento desde el inicio hasta el final del proyecto, ¿no? Sí, para nosotros, desde ese contacto, hay una forma muy fácil de entenderlo. Nosotros casi gestionamos el proyecto como si fuera nuestro. Es decir, hay una vocación de que haya una interlocución única por parte de nuestra estructura, de forma que facilite al cliente el ir dando paso en cada una de las áreas. Entonces, normalmente esa interlocución comienza en las variables de consultoría, medio ambiente, seguridad, prevención, porque son los primeros que intervienen en los proyectos, son aquellos que gestionan con el cliente cuáles son las mejores vías, no solamente para autorizar el proyecto, sino para configurar el proyecto. Es decir, nuestra responsabilidad es decirle al cliente qué aspectos de su proyecto son potentes y qué aspectos de su proyecto debería mejorar para alcanzar esos niveles de sostenibilidad que tú comentabas al principio. Desde ese punto de vista, para nosotros en la casa existe un único interlocutor que internamente coordina las diferentes especialidades y que las traslada al cliente y que lógicamente hace también el camino contrario. Eso se replica tanto cuando pasamos ya a fase de ingeniería de detalle, en donde lo más operativo es que ese interlocutor cambie y sea uno pero distinto, y también para cuando pasamos a las fases de construcción o realización de EPC o de implantación del proyecto.
Pero para nosotros los proyectos no son un servicio concreto o una documentación específica. Para nosotros los proyectos intentamos trasladarle al cliente todo aquello que debe de tener en cuenta, incluso aun cuando se salga en ciertas cuestiones de los servicios que tenemos contratados. Porque Ujú. normalmente todo afecta y es la forma de que él tenga una solución pues lo más cerrada posible. Porque si hablamos en general y centrándonos en el sector industrial, ¿cómo está siendo ese camino hacia la sostenibilidad de las industrias en nuestro país? Veloz. La, Bueno, pues la palabra que ya mejor es una lo, buena noticia. sí, la palabra que mejor lo define es veloz. Yo os diría que desde aproximadamente 2018, 2019, sobre todo 2020, la velocidad de cambio motivada por las políticas de sostenibilidad y sobre todo de descarbonización, por Ujú, el Green Deal europeo, por la financiación sostenible, eh, ha iniciado un proceso de transformación sobre todo a nivel energético y a nivel ambiental, de muchas de las actividades que hoy en día conocemos. ujú, Y que además ha sido un proceso que no solamente se ha incentivado por Europa, sino que está afectando a otras partes del mundo. Eso ha implicado de que yo os diría de que la práctica totalidad de los sectores industriales españoles, al igual que los europeos y gran parte de los internacionales, eh, ha tenido que replantearse cuál va a ser su futuro y cuál va a ser su hoja de ruta. Incluso en algunos casos, qué voy a tener que producir ujú. que ahora no produzco. Es decir, ha habido cambios también de lo que es el propio sector en algunas consideraciones, precisamente por esas obligaciones de descarbonización y de cambio tecnológico que están siendo tan importantes. Ujú, No obstante, la visión a nivel español es de un cambio importante y os diría que a nivel de sostenibilidad ambiental y descarbonización muy potente. Las empresas lo han entendido, siguen lidiando hoy en día con una cierta incertidumbre, normalmente derivada de que hay cuestiones de la normativa y de la regulación europea que todavía se encuentran en proceso de cambio, pero es un cambio que ya habían iniciado hace años ujú. y ahora se está potenciando con aquellas cuestiones, por así decirlo, más enfocadas a esa descarbonización que tanto escuchamos casi a diario. Ujú. ¿Qué retos dirías que les queda todavía para afrontar a las industrias españolas en relación a la sostenibilidad? Fundamentalmente es un cambio tecnológico, incluso de modelo productivo, Ujú, que no es poco. sí. Entonces, por eso te apuntaba que Ujú, a día de hoy todas las grandes empresas y actividades españolas han iniciado ese cambio. Una parte importante de ellas ya han avanzado en esa descarbonización y lo que sí se están es diseñando, por así decirlo, cuáles serán los grandes cambios tecnológicos que en los próximos años, y estamos hablando de 3 4 años, van a tener que estar implantados y en funcionamiento, tanto a nivel de empresas y de actividades industriales como a nivel del propio sistema económico español. Es ujú, decir, tenemos la suerte de que dentro de eh, de ese reseteo que le hemos dado a los sectores industriales en todo el mundo, España cobra importancia, por ejemplo, en cuestiones tan potentes como el desarrollo de fuentes renovables ujú, de energía. sí. Nos hemos convertido, por así decirlo, en un productor de una materia prima que teníamos y que hoy en día tiene un grado de aprovechamiento muy alto y sobre todo aquí en nuestro territorio, sin necesidad de moverla ni de exportarla. Ujú. Además, entiendo que la evolución en este aspecto cada vez entiendo que va a ir siendo más rápida, ¿no? Vimos que durante unos años parecía que no había cambios en el sector industrial, que ahora parece, ¿no? Que todo se ha empezado a mover y se ha movido rápido. Entiendo que la evolución del sector a partir de ahora, además, todos tenemos en mente algunos objetivos de sostenibilidad, fechas, etcétera, que bueno, que tenemos que ir rapiditos para ir haciendo los cambios, ¿no? Para por lo menos intentar llegar lo mejor posible a esas fechas. Entiendo que toda esta evolución a partir de ahora va a ser un poquito más rápida, ¿no? Sí, lo está haciendo ya. De Ujú, hecho, como tú decías,
la incertidumbre inicial llevó a que se dieran unos primeros pasos con más cautela. Tampoco estaba muy definida la normativa europea, ni cuáles eran los objetivos reales ni las fechas reales. En el momento en que esa definición a nivel europeo se ha establecido de una forma casi completa, pues lógicamente los proyectos, las actividades van avanzando en ese sentido. Y como tú dices, 2030, que está aquí al lado, 2026, 2027, son fechas muy, muy, muy cercanas para los cambios y las grandes oportunidades que se nos están poniendo encima de la mesa. Esa es la parte apasionante de nuestro trabajo. Javier, ya para ir finalizando y centrándonos en Inerco, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, al final nuestros objetivos fundamentales pasan por seguir creciendo a nivel de servicios y muy fundamentalmente aquellos servicios tecnológicos, como te apuntaba antes, que son más novedosos, como son pues eso, el hidrógeno renovable, el biogás, la captura de CO2, el almacenamiento de baterías, la hibridación, como a nivel de territorios. Nosotros ahora mismo estamos implementados tenemos 10 sedes operativas, con independencia de otros países donde estamos trabajando sin necesidad de tener una sede física, pero estamos en España y en Portugal, estamos también en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Colombia, en Chile y en Perú. Y más recientemente estamos trabajando en India y en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Entonces, la vocación y nuestro plan de internalización lo que plantea es seguir avanzando en todos aquellos territorios donde podamos aportar un valor añadido. Muy, muy de la mano con las actividades que hace un rato comentábamos y con el propio desarrollo económico de esas actividades. Si bien es verdad que toda esta transformación y esta necesidad de un asesoramiento tecnológico a empresas como la nuestra entran dentro de nuestro core, o sea que nuestros grandes retos pasarían por esa ampliación de capacidades, ampliación de territorio y además siendo capaz de seguir la velocidad a la que va todo, que no es una variable baladí. Javier, y así para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, conocer más a fondo todo lo que les podéis ofrecer o cómo contactar con vosotros, déjanos alguna página donde os encuentren rapidísimamente. Sí, es muy fácil. En nuestra página web la pueden localizar en www.inerco, tal como suena, y latina nerco.com. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de la importancia de la sostenibilidad en nuestro sector industrial. Muchísimas gracias. A vosotros y a vuestros oyentes, Monse. Un placer. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.